Tuve la suerte de ser invitado a participar en este trabajo, y donde se calcularon niveles críticos, y el nivel crítico calculado por estos dos autores es exactamente el mismo, anda en el entorno de 6-7 partes por millón, niveles críticos que comparándolo con el resto de las gramíneas es bajo. Eso habla de un cultivo de arroz que es muy gasolero capaz que no porque el gasoil está caro, pero que es económico en términos de uso de fósforo, y sobre el cual es un nutriente que no tendríamos que tenerle miedo, o por lo menos todo el cuidado que le poníamos antes cuando los suelos eran sumamente deficitarios en fósforos y había que hacer una inversión fuerte en ese nutriente. Pasando para lo de potasio, había mucha información internacional que decía que había un rango de niveles críticos en función del país que fuese conducida esa investigación. Teníamos una base que es de Ambrosi, la analizamos, pudimos determinar un nivel crítico, no andaba tan lejos de lo que se citaba a nivel internacional. Esos son de 0,20 miliequivalentes, y lo que vemos llamativo, no sé si se ve el cursor, acá está, es que en la parte de respuesta, o sea, donde el modelo es lineal todavía, hay un ajuste de los puntos bien parecido al del modelo y se entra a desajustar en la zona de no respuesta. Esto tiene dos lecturas. Una es, bueno, está en la zona de no respuesta, no tendríamos que preocuparnos mucho, y la otra es qué puede estar pasando en esa zona de no respuesta, qué podemos estar haciendo para ganar precisión y para que sí se ajuste al modelo. Y de lo que hemos estado viendo con el equipo que analizamos esto, Enrique de Ambrosi, Ramón Méndez y quien les habla, estuvimos viendo bibliografía a nivel internacional y entendimos que por acá viene parte, o el cuento parte de la película, y es en función en la capacidad que tiene un suelo de dar potasio, y ahí hay 3 rangos que están señalados arriba. Esto es según la clasificación de Doberman y Fairhurst. Y después lo que pasa con potasio, y muchos de ustedes lo deben saber, es que también depende de las otras bases que acompañan a ese potasio y que están integrados en el concepto de capacidad de intercambio catiónico, como lo dice ahí. En el caso de nitrógeno, trabajamos 3 años en información. Es un momento para agradecer a muchos de los productores que están acá, o algunos de los que están acá, que nos prestaron su chacra para hacer estas validaciones, y logramos encontrar 2 parámetros que nos permiten predecir la respuesta al agregado de nitrógeno. En el caso primero, que es para el ajuste a macollaje, el indicador fue potencial de mineralización de nitrógeno. Calculamos un nivel crítico, vemos que la mayoría de las chacras están en la zona de respuesta, o sea, en esta zona, y que hay chacras que están en la zona de no respuesta, y esto habla de buenos suelos con mucho contenido de materia orgánica, con antecesores de leguminosas, etcétera. Entonces es lógico que no tengan respuesta. Y el otro parámetro que sirve para ajustar lo que es la fertilización de primordio pasa al revés, y lo que quiere decir esto es que aquellas chacras que son corregidas a macollaje después están en la zona de no respuesta al agregado de nitrógeno o una respuesta menor. Si bien este parámetro está calculado y es válido, lo que no tiene es una practicidad de uso. Entonces entendemos que las cosas que no son prácticas para usar no tenemos que estar difundiéndola más, y estamos buscando alternativas a este muestreo para que esto se vuelva menos tedioso. Esta tercera gráfica muestra más o menos lo mismo. Lo que quiere decir esto es que como la mayoría de los puntos están por encima de la línea 1,1, quiere decir que algo de respuesta hubo a esa segunda aplicación de nitrógeno, y lo que queremos ver, o en forma de cuantificarla, lo que nos dice es que hay muchas de esas situaciones que están comprendidas dentro del 5% de respuesta, o sea que una segunda urea, la urea de primordio, significó un 5% más de respuesta. Y esa es la línea de 10%, y ahí casi todas las situaciones quedan comprendidas dentro de esa zona de incremento de 10% de respuesta. Lo que quiere decir esto es que, en definitiva, la que está explicando y la que tiene peso en definir rendimientos es la primera cobertura de urea. Todos esos conceptos nosotros los integramos en un programa, en un software que va a estar disponible en estos días, sobre el cual tomamos información que ya estaba generada, y como dije, la que generamos, esto tiene evidentemente todo el trabajo del equipo de manejo, también al cual agradezco, y es el momento para decirlo, porque estos fueron muchos años y mucho trabajo que tuvimos en el campo. Lo conversamos con José Terra también a la hora de elaborar esto, cuáles eran los criterios que teníamos que ir teniendo. También lo fuimos chequeando permanentemente con información de Ambrosi, que es una opinión experta y calificada. Y estuvo Pablo Vázquez, un compañero del área de informática, que fue el que le puso la magia del diseño del software para construir esto.
Como ya les dije, esto va a estar disponible próximamente. Esto no tiene mucho misterio. Ustedes se registran, les va a quedar un usuario, después pueden consultar esa información en el momento que quieran. Le va a quedar una librería virtual con todos los análisis de suelo que ustedes vayan realizando y les va a pedir información como esta. Van a identificar una zona, van a identificar el usuario, cómo se llama la chacra, el área, el departamento, padrón si quieren, una ubicación. La ubicación sirve para que el día de mañana, cuando dentro de 10 años ustedes no se acuerdan cuál era chacra 1 o chacra bomba, toquen en ese punto y en el Google Earth les aparezca representada cuál es esa chacra, y a nosotros nos sirve también para ir referenciando la información de dónde viene. Información agronómica y otra de identificación, les va a pedir la fecha que tomaron el análisis, a dónde lo mandaron, observaciones si tienen de ese campo, y después variables un poco más agronómicas. ¿Cuál es el antecesor? Y ahí hay un desplegable que te da entre una distinta opción de antecesores. ¿Qué variedad se está plantando? ¿Cuál fue el rendimiento anterior o del último arroz? ¿Cuánto fue? El tipo de suelo, si es liviano, medio, pesado, eso tiene que ver con los equivalentes fertilizantes que estamos usando. Esto es lo central, si queremos fertilizar el cultivo de arroz o si queremos fertilizar el sistema. Entonces esta es la gran primer diferencia que estamos teniendo con el trabajo que mostró el ingeniero de Ambrosi de techos, es que este programa te permite seleccionar entre recorrer el camino hasta llegar al nivel crítico o llegar al nivel crítico y pasarlo. En el caso del proyecto de techos siempre pasa al nivel crítico porque se toman otras asunciones, lo cual es válido también, pero el programa da la opción de limitarlo hasta nivel crítico, o sea, llevarlo hasta un punto donde haya baja probabilidad de encontrar respuesta al rendimiento, o pasarse un poco más pensando en una rotación más establecida, pensando en otros cultivos, pensando en otra serie de cosas. Continuamos, después se cargan los parámetros, los valores de fósforo cítrico, de magnesio, de potasio, de calcio, de zinc, de PMN, etc. Y esto lo que va a dar es una recomendación expresada en términos de P2O5, de K2O y de nitrógeno, que es lo que ustedes van a tener. En función de eso van a optar por hacer la recomendación sí o no, y esa es la información que les va a ir quedando grabada con el correr de los análisis y con el correr del tiempo. Ahora, rápidamente, ¿cuáles son los conceptos que están detrás del programa, que son los que ustedes tienen en la publicación? Todo va a estar girando en torno al antecesor, la variedad, el rendimiento previo, los tipos de suelos y el enfoque de la fertilización. Entonces, tanto para fósforo como para potasio, el paso 1 es, tenemos niveles críticos calculados, que fue lo que les mostré en la introducción, y equivalente fertilizante calculado, que van a estar dependiendo del tipo de suelo. Hay una segunda parte, que es lo que les dije, es a la derecha del nivel crítico, o sea, es no solo quedarme con la zona donde no va a haber respuesta en rendimiento de nutrientes, sino también poner un poco más de nutrientes al sistema, que es eso, y va a estar dependiendo del tipo de suelo, y en función de, como explicó de Ambrosi, se degradé. Cuanto más rico el suelo sea naturalmente, nosotros si optamos por esta opción vamos a poner un poco menos de fertilizante, y cuando esté más en torno al nivel crítico vamos a poner un poco más. Y después cofactores que están en función un poco del rendimiento previo del antecesor. Y esto es lo importante, este enfoque, este software permite definir entre me preocupo solo en el arroz y voy tomando cada cultivo que venga como un cultivo en particular, o desde el vamos veo un enfoque más global, más holístico si se quiere, del tema de la fertilización. Entonces, esto es gráfico, la puse a último momento porque me pareció que es gráfico. El programa permite trabajar en esta zona o en esta zona, y en el caso de lo que mostraba el ingeniero de Ambrosi, ese proyecto, y por los motivos que explicó él muy bien, están trabajando del nivel crítico para la derecha. En el caso del nitrógeno es lo mismo, lo único es que no está esta parte acá, que es la de reposición. ¿A quién le encomendamos esta tarea? A la fijación biológica en la etapa de pasturas o al tiempo de mineralización de los restos orgánicos que se van generando con los cultivos anteriores. Entonces, teníamos información disponible, la pusimos en un programa, o esto se pueden ser cálculos manuales, no tiene mucho misterio, y dijimos, bueno, ¿qué pasa si juntamos todo esto y lo ponemos a validar en primera etapa a nivel de parcela? Fue lo que hicimos, evaluamos 4 tratamientos, lo que me interesa que vean es que tuvimos un tratamiento que es el testigo absoluto, no lleva nada, pero pusimos el testigo tecnológico, y tengan presente esto, es un testigo tecnológico que en este caso son 120 kilos de fosfato de amonio y 2 coberturas de urea de 50, y un tratamiento que es elevado, es exagerado, pero lo que pretende es que el cultivo no tenga deficiencia ni de nitrógeno, ni de fósforo, ni de potasio.
Por lo tanto, cuando viene el tema de costos, este tratamiento prácticamente es impagable versus los otros. Y un tratamiento que es la propuesta de fertilización, donde, si se dan cuenta, en ninguno de los 3 años de evaluación llevó fósforo a la base, porque el nivel de suelo nos indicaba que no iba a haber respuesta en fósforo. Sí llevó distintos niveles de potasio, y esto en función de la oferta que tenía de potasio el suelo, y llevó distintas dosis de nitrógeno, porque también el sistema nos estaba indicando que iba a haber mayor o menor cantidad de requerimientos de nitrógeno. Yendo a los resultados, lo que está señalado con la flecha es el tratamiento, es la propuesta. Vemos que el primer año hubo una diferencia entre los rendimientos alcanzados entre la propuesta y el testigo tecnológico. El segundo año fue un año climáticamente menos favorable, por lo tanto todos los rendimientos cayeron un poco, pero esa diferencia entre el año mejor, que fue el 1, y el 2, es mayor, o sea, la magnitud de la diferencia entre la propuesta y el testigo tecnológico es mayor. En este caso es de 1.500 kilos más o menos, y en el año 1 fue en el eje de los 1.100 kilos. Y un año 3, que fue el año pasado, unas condiciones ambientales muy buenas, todos los rendimientos se van para arriba, pero lo importante es que las diferencias entre el rendimiento obtenido con la propuesta y con el testigo tecnológico también anda en el eje de los 900.000 kilos. Si ven, en todos los años anduvimos de rendimiento parecido a esa fertilización que es un tanto exagerada, que rinde muy bien, pero que lleva cargas de nutrientes al sistema bien importantes. No solo rinde bien, sino que vimos en cálculos que hicimos que la eficiencia agronómica, o sea, los kilos producidos por encima del testigo por unidad de nitrógeno agregado, es en este caso, con la propuesta es mucho más eficiente que el testigo comercial y la fertilización elevada, y cuando lo vemos en temas de costo, tomando como base 100 el testigo comercial, que es lo que se usa generalmente, la fertilización elevada permitía capturar 10% más de incremento en margen, y la fertilización propuesta a nivel experimental permitió en estos casos, o al menos en estos 3 años, explorar un 68% más del incremento en margen bruto. Ahora, eso es lo que pasa a nivel parcelario, si bien es robusto porque tiene 3 años, son en parcelas chicas, entonces dijimos, desafiémonos a salir a validar esto a escala semicomercial o comercial. Entonces hicimos 2 tipos de validaciones. En el norte no hubo la posibilidad de ajustar nitrógeno y fósforo porque los productores ya habían hecho su arreglo de fertilización, por lo tanto, comandados por la ingeniería Marchesi, fueron a buscar sitios y encontraron sitios donde lo que podían variar era el agregado de nitrógeno. Entonces se comparaba el testigo del productor, la propuesta y un testigo sin nitrógeno, que era para ver aquellas situaciones de suelos muy fértiles, a ver qué pasaba, si había caídas en rendimiento o no. Y en términos generales los resultados que se encontraron fue que la propuesta, o sea, el manejo por indicadores objetivos, fue superior al convencional, si bien estadísticamente está intermedio. Nos parece que cuando estamos manejando grandes áreas, esto eran parcelones que en ocasiones superaban la hectárea, entendemos que la estadística, o lo entiendo a nivel personal, entra a pesar un poco menos que cuando lo hacemos con repeticiones y con parcelas chicas, y en este caso, en el promedio, corregir por indicadores, se obtuvieron 6, y acá lo expreso en bolsas, 6 bolsas más, o sea, no me sale la cuenta ahora, pero son 6 bolsas más por hectárea. Cuando hacemos eso mismo en el este, acá no tuvimos 6 sitios como en el norte, pero tuvimos 4, 2 en Rincón, 1 en La Séptima y otro en Rocha, y acá sí tuvimos la oportunidad de alterar los 3 nutrientes o manejarlos a nuestro entender, a los 3 nutrientes. Vimos que acá nos estamos comparando con un testigo tecnológico que no es aquel de 120 kilos de fosfato de amonio y 2 urea de 50, sino que estos son productores que ya están usando una fertilización un poco más elevada, están poniendo más nitrógeno, están poniendo algo de potasio, entonces nos parecía que el desafío estaba bueno ir a probarnos contra eso a ver qué pasaba. El análisis de los 4 sitios da que tenemos una diferencia en rendimiento contra el testigo tecnológico, pero también con la fertilización elevada, que se transforma en el primer escalón en 7 bolsas más por hectárea y en el segundo escalón con 16 bolsas más por hectárea. Si vemos esto en términos de costos, la propuesta nuestra, si bien no es estadísticamente diferente, en términos absolutos costó $30 menos, y la elevada, que es la que les digo que es totalmente exagerada, costó $250 más que el testigo tecnológico. Y eso se transforma en
en términos de margen, al menos sobre costos directos, en $112 más por hectárea, o sea, la propuesta de fertilización, y la fertilización elevada, si bien rinde mucho, cuesta mucho, por lo tanto el margen son $30 menos que el testigo tecnológico. Este es un resumen, una cosa es verlo en el promedio de todos los sitios, y esto lo puse porque está bueno, y es caso a caso. En la primera columna tenemos la zona donde se validó, en la segunda los nutrientes que validamos, en la tercera si pusimos más o menos de cada nutriente en particular, y las últimas dos, que es el costo de esa fertilización y el rendimiento del testigo tecnológico versus la propuesta, lo pusimos en colores. Entonces en la de costo, si es rojo es que es más caro, si es verde que es más barato, si es amarillo que es igual. Y en el rendimiento es al revés, si es verde es que rindió más, si es rojo es que rindió menos, y si es amarillo que rindió lo mismo. Vemos que de las 10 situaciones predominan, creo que en un 60%, las situaciones donde hubo más respuesta en rendimiento, y básicamente el costo se mantiene igual, y estoy hablando de los amarillos, porque lo que estamos haciendo es poner más potasio y más nitrógeno, pero no estamos poniendo fósforo, por lo tanto el ahorro en ese nutriente lo estamos poniendo como insumo en el caso del potasio y del nitrógeno. Jesús, el tiempo. ¿Ya estoy en tiempo? Bueno, entonces lo hago, pero en los 15, sí. Yo te dije que iba a tomar 2 de las preguntas. Entonces vamos a reflexionando en torno a la zafra. Capaz que 7 bolsas, 10 bolsas de diferencia no parecen un resultado que uno diga, wow, ¿cuánto cambian los rendimientos en función del distinto manejo de nitrógeno? Del nitrógeno no, de los nutrientes, perdón. Entonces encontramos, hay varios trabajos, pero nos parecía que era el que más ajustaba con lo que nosotros estamos diciendo, de este autor, alemán, donde el investigador tuvo 2 años, evaluó estos tratamientos por 2 años y tuvo una zafra que fue climáticamente buena y otra que fue mala. Entonces él encontró que en la buena tenía más rendimiento y tenía más absorción de nitrógeno en forma natural, y que esas diferencias, él dice, empiezan desde diferenciación panicular hacia la cosecha. Por otro lado, la zafra buena, el efecto priming fue 5 veces, y en la zafra mala no hubo efecto priming. ¿Qué es efecto priming? Es ese nitrógeno que da el sistema por kilo de nitrógeno que yo le pongo. Entonces, en el año bueno, cualquier gotita de nitrógeno que yo le pongo, eso significa que la maquinita trabaja y libera muchos kilos de nitrógeno, y el año malo le pongo y no fabrica más nitrógeno. Por lo tanto, el cultivo se vale de lo que le estamos poniendo ese año. Y esto creo que se ve claramente en trabajo del ingeniero de Ambrosi, donde muestra, acá hay dos zafras climáticamente distintas, y se ve que a dosis altas de nitrógeno los rendimientos son iguales, pero a dosis bajas aparece una brecha entre el año bueno y el año malo, y el malo es el de abajo y el bueno es el de arriba. Y esto también lo encontramos en trabajos con Terra, Perdomo y Mori, donde la absorción en este caso de nitrógeno, y lo asumimos como nutrientes, de un año es menor y los rendimientos son menores, y en el año bueno la absorción natural es mayor y los rendimientos son mayores. ¿Cuál es el mensaje de esto? Si miramos la zafra pasada, capaz que los rendimientos o las diferencias en rendimiento no fueron tan abultadas, pero capaz que en una zafra que no sea como la pasada, que es una zafra casi única, esas diferencias en rendimiento se abran un poco más y haya más juego de rendimiento, de retorno en rendimiento por los nutrientes que estamos agregando. En términos de consideraciones generales, entendemos que son resultados alentadores los que estamos teniendo en este tipo de validación, tanto a nivel experimental como a nivel parcelario y en parcelario grande y a escala comercial. Lo que les decíamos, capaz que en un año no como el pasado, en un año medio normal esas diferencias son mayores, lo vamos a constatar porque vamos a seguir repitiendo este tipo de ensayos. Y lo que pretendemos a medida que vayan usando este programa es que tengamos un feedback, o sea, intercambiar información, que en definitiva lo que va a hacer es tener conocimiento de cómo está funcionando esto a nivel real, y nos vaya permitiendo ajustar los coeficientes que estamos usando de forma mejor. Gracias. Muy bien, Jesús. Le vamos a dar un...